Hola, buenas profesora, mi nombre es Brandon Yao. A continuación, les presentaré mi trabajo sobre el derecho civil y me gustaría empezar por describir sus conceptos, características, etimología, clasificación, el derecho civil como norma jurídica y objeto de estudio. El derecho civil es una disciplina jurídica especializada de la ciencia del derecho con un objeto y métodos propios cuyos conocimientos se verifican y comprueban históricamente en la sociedad. El término derecho civil proviene del latín ius civile, era el derecho que se aplicaba al ciudadano romano, en contraposición del ius gentium, que en Roma aplicaba solo a los extranjeros. El derecho civil se clasifica en derechos civiles patrimoniales y derechos civiles extrapatrimoniales. Su objeto de estudio es el uso del mismo en la vida como principio del ser humano o de la persona. Las teorías sobre el principio de las personas, así como los actos jurídicos e instituciones sobre la familia, el matrimonio, los contratos, etc. Lo característico del derecho civil es que es un derecho que regula las relaciones privadas entre las personas, siendo a su vez un derecho privado y común. Como norma jurídica, es el conjunto de normas expedidas por el Estado, generalmente contenida en el Código Civil, que regulan las personas naturales o seres humanos desde su fecundación, concepción, nacimiento, existencia biológica y jurídica hasta su muerte e incluso más allá de producida su muerte. Ahora, pasaré a explicar breve y resumidamente la evolución del Código Civil panameño a través del tiempo. Todo inició en 1855 con la creación del Código Bello en Panamá. Se mantuvo así hasta 1860, año en que se expidió el Código Civil del Estado Soberano de Panamá para entrar en vigencia 2 años después, en el 62. Tras 25 años deja de regir el antiguo Código Civil posteriormente en 1904. En la primera Constitución de Panamá se señala en su artículo 147 que el Código de Bello continuaría rigiendo posterior a la separación de Colombia. En este mismo año se aprobó la Ley 37 que establecía que continuarán rigiendo las leyes del antiguo Departamento de Panamá del 2 de noviembre de 1903. Adelantándonos 11 años en el futuro, en el año 1913 se crea la Comisión Codificadora procedida por Carlos A. Mendoza. En 1916 se promulga el nuevo Código Civil de Panamá mediante la Ley 2 y este entra a regir el 2 de octubre de 1917. En los años 25 se le reconoció el respeto, las costumbres, las normas sobre las relaciones patrimoniales y personales dentro del Código Civil de la etnia cuna. Cabe destacar que todo esto fue a base que no atenten contra el orden público de Panamá. En 1934, la denominada zona canalera en ese entonces se dejó de regir por el Código de Bello y empezó a regirse por las leyes del estado de Luisiana. Como punto a destacar, en el año 1994, las normas de familia contenidas en el Código Civil en su libro primero pierden vigencia, ya que en este mismo año se promulgó el Código de Familia de Panamá. A continuación, seguiré con las otras preguntas. Eh, ¿En qué consiste la vigencia inmediata y vigencia diferida de una ley? Aporte un ejemplo de ley con vigencia diferida y un ejemplo de ley con vigencia inmediata. La vigencia inmediata es aquella que inicia su vigencia en su fecha de publicación. La vigencia diferida entrará en rigor unos días después de su promulgación. Ejemplo de vigencia diferida promulgada en la Gaceta en 2020 del 2
de septiembre de 2020 que establece el calendario escolar 2020 a distancia no presencial de manera transitoria en los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza del subsistema regular y no regular, y dicta otras disposiciones de vigencia inmediata, promulgada en la Gaceta 2020 del 16 de septiembre de 2020, que reglamenta la ley de teletrabajo. A continuación seguiré con la otra. Explique cuál es el medio de interpretación y aplicación de la ley de conformidad con el Código Civil de Panamá. El medio de interpretación en nuestro Código Civil de Panamá, en su capítulo 3, artículo 9, cuando el sentido de la ley es claro, no se desentenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede para interpretar una expresión oscura de la ley y recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Y en el capítulo 3, artículo 10, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se le dirá en estos casos su significado legal. Y para la aplicación de la ley, en nuestro Código Civil de Panamá, capítulo 3, artículo 13, cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales del derecho y la costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana. A continuación, la siguiente pregunta, que dice que es el caso de conflicto de leyes en el tiempo. ¿Cuál es el medio de solución acogido por el legislador panameño? Y presente un ejemplo. El medio de solución acogida por el legislador panameño sería la derogación de leyes, capítulo 4 del Código Civil de Panamá, artículo 36, que dice: estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. Ejemplos: promulgada en la Gaceta 2020 el 9 de julio de 2020, que modifica el decreto ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993, que reglamenta las disposiciones del impuesto sobre la renta. La siguiente pregunta dice: explicar la relación que guarda el principio de irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica como uno de los fines del derecho. Y aporte un ejemplo. Su relación se encuentra en que ambos principios garantizan seguridad jurídica al individuo sobre sus bienes y derechos. Ejemplo: el artículo 26 de nuestra Constitución de Panamá dice que el domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ello sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de la autoridad competente y para fines específicos o para socorrer a víctimas de crímenes y desastres. La última pregunta dice: explicar el modo para resolver el conflicto de leyes en el tiempo y en atención a su jerarquía, de conformidad con el ordenamiento jurídico panameño, y aporté un ejemplo. En caso de existir un conflicto en leyes en el tiempo, la ley anterior no puede ser derogada, sino en la medida que lo permitiera el texto constitucional que le estaría prestando vigor, no obstante de haber sido sustituida por una ley nueva. Ejemplo: promulgada en la Gaceta 2020 del 8 de junio de 2020, que deja sin efecto un artículo del Decreto Ejecutivo 644 de 29 de mayo del 2020 y dicta otras disposiciones. Suspensión de términos en todos los procesos, en las instituciones públicas y las actuaciones realizadas el 8 de junio
son válidas. Muchas gracias.